este recinto para dar inicio a la segunda conferencia de la Semana Jurídica Cultural con motivo de la celebración del Día de la Abogacía, que año con año el Consejo de Colegios de la Abogacía celebramos y que tenemos a bien hacerlo en este lugar donde tan amablemente nos autoriza nuestro presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos y voy a pedirle al maestro Juan José Ábalos para que pase a este estrado y pueda mencionar y enunciar la semblanza curricular del notario público Jaime Eduardo Natera López, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Gracias, maestra Miriam Sánchez, muchísimas gracias. A todos los presentes se les da la más cordial de las bienvenidas por parte del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Agradecemos la atención y asistencia a la convocatoria que con motivo de la Semana Jurídica Cultural ha dispuesto para el día de hoy, martes 5 de julio, la impartición de la ponencia intitulada El actuar del notario público, que estará a cargo del distinguido abogado y notario público Jaime Eduardo Natera López, quien es presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Estos eventos, como ya lo comentó nuestra compañera y amiga maestra Miriam Sánchez, son alusivos al gran día que festejamos la abogacía en México, que justo es el 12 de julio. Para dar inicio, me permitiré darles a conocer una breve currícula de nuestro ponente. El abogado Jaime Eduardo Natera López es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la generación 1978-1983, licenciado Guillermo Vallarta Plata. Es notario público por oposición en las siguientes adscripciones: notario público titular número 61 en Guadalajara de 2018 a la actualidad; notario público titular número 1 en Ixtlahuacán del Río de 2011 a 2018; notario público titular número 1 en Atotonilco el Alto de 1997 a 2011. Sus actividades docentes en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. En el año de 1995 fue expositor sobre aspectos jurídicos inmobiliarios en el Diplomado sobre Servicios Inmobiliarios en marzo del 95. En el 96, expositor en Diplomado Inmobiliario. De igual manera, en 1997, expositor en Diplomado en Ventas Inmobiliarias, y en ese mismo año un diplomado también en el ámbito inmobiliario. En 1998 fue expositor en el Diplomado en Ventas Inmobiliarias. En el año de 1996 fue expositor sobre el fideicomiso en reservas territoriales en la materia de urbanismo de la Escuela de Arquitectura. En 1996 fue expositor en el área jurídica inmobiliaria Campus Puerto Vallarta. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, en el ITESO, de 1985 a 1987, fue maestro de legislación industrial de la carrera de Ingeniería Industrial. Del 87 al 89, maestro en Derecho Civil 1 en la carrera de Derecho. En el año de 1995 fue maestro en Derecho Mercantil 1 en la Escuela de Derecho. En la Universidad del Valle de Atemajac, en la UNIVA, en 1994 fue expositor sobre aspectos jurídicos inmobiliarios en el Diplomado sobre Servicios Inmobiliarios en marzo del año de 1994. Entre otras actividades se encuentra que es representante del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco ante el Consejo de Desarrollo Urbano del Estado por 3 periodos y entre otras.
Obvio el tiempo para darle oportunidad a que inicie su ponencia nuestro distinguido expositor, el abogado Jaime Eduardo Natera, quien es presidente del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco. Dejo el uso de la voz a usted. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco primero la invitación que me hace el Colegio de Abogados. Por otro lado, agradezco también a la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, quien lleva a nombre de esta cátedra, y no quiero ser presuntuoso, creo que no va a ser ninguna cátedra, va a ser una plática entre colegas, entre amigos y nada más. No vengo con el ánimo de descubrir el hilo negro, el hilo ya está y lo negro también, ¿sí? Vengo con el ánimo de que tengamos un intercambio de ideas, de que platiquemos. El tema que me pusieron es un tema pues muy interesante, pero también muy complicado por mi posición en la que estoy ahorita como presidente del Colegio de Notarios. Y digo que es muy interesante y complicado por dos razones. Primero, muy interesante porque una cosa es el deber ser y otra es el ser, ¿sí? Y yo quisiera arrancar esta plática, ¿sí?, con lo siguiente. Amo profundamente mi profesión, ¿sí? No me imagino haciendo otra cosa que no sea notario público. Tengo la ventaja de disfrutar de hacer lo que hago. Y además, todavía a veces pienso, si no estaré robando porque me pagan por divertirme, ¿sí? Entonces creo que es una profesión de veras que creo que le atiné al haber estudiado Derecho y después haber aceptado y haber elegido de una manera consciente ser notario, ¿sí? Y digo elegido ser notario porque creo que es una elección de vida, es una elección de que yo no conozco a ningún notario en la República Mexicana, ¿sí?, que le hayan puesto a alguien una pistola para aceptar a ser notario. Todos aceptamos, hicimos ser notarios, buscamos ser notarios, hicimos exámenes para ser notarios, buscamos llegar a ser notarios. Por lo tanto, nuestra actuación, que es el tema de la plática, debe estar constreñida a la ley. Yo siempre digo, y tengo ya tiempo diciéndolos, que sobre el imperio de la ley, nada, ni el Estado. La ley es a la que debemos de respetar y es a la que nos debemos constreñir. Yo preguntaría, ¿cómo se imaginan a México hoy si hace 40 años, yo creo que los que estamos aquí tenemos ya más de 40, ¿sí?, si hace 40 años hubiéramos aprendido a respetar la ley? Creo que sería un México totalmente diferente. Y el respeto a la ley es no solamente el respeto a la ley en sí misma, sino a todas las leyes. Por ejemplo, la ley de movilidad, ¿sí?, una ley muy sencilla. Creo que de la mayoría, si creo no equivocarme, la mayoría tenemos una licencia de conducir, una licencia de chofer. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos, y me incluyo, soy el primero en incluirme, cuántos respetamos la ley de movilidad? ¿Sí? ¿Cuántos entendemos que en México pues no pasa nada si nos pasamos el alto, no pasa nada si nos cruzamos para meternos al carril central López Mateos, o si vamos chateando, si vamos hablando por el celular, en fin, lo que queramos? Pero no brinquemos la línea a Estados Unidos porque nos cambia nuestra manera de ser. Entra el respeto, ¿sí? Y entonces mi pregunta es, ¿no tenemos respeto aquí en México o no nos tenemos respeto a nosotros mismos? Porque nadie es capaz de dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces me parecen conceptos muy complicados, una palabra muy complicada que es respeto, ¿sí? Pero que ese respeto, si se lo diéramos a todas las normas como abogados, estaríamos hablando de otro México totalmente diferente, ¿sí? Voy a citar a Luis Carrali de Teresa, que dice:
cuando el hombre que ejerce el notariado no tiene amor por su profesión, en vez de dignificar esta, la envilece. Y creo que tiene toda la razón, ¿sí? ¿Y cuál es la actuación del notario? ¿Cómo debe de actuar el notario? ¿Sí? Yo antes de, y pueden utilizar el micrófono con toda confianza, lo puedo pasar, yo les preguntaría, ¿qué debe ser el notario? ¿Sí? ¿Y cómo es el notario? Se vale participar, se vale levantar la mano y se vale decir lo que quieran, ¿sí? Estamos en un foro abierto, en un foro de amigos, ¿sí? Y se vale decir lo que estemos, la única cosa es el respeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la actuación del notario? ¿Cómo es el notario? ¿Sí? ¿Cómo actúa el notario? ¿Y cómo debe de actuar el notario? Creo que aquí, en el cómo debe de actuar el notario, la ley del notariado lo dice muy claramente, ¿sí? Lo establece cuáles son las obligaciones del notario. El notario, su obligación principal es asesorar, porque asesorando se puede llegar a que se conjunten las voluntades. Si las voluntades no se conjuntan desde el principio y el negocio se cae, preferible que se caiga el negocio en la notaría y no que se abran los litigios. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: notaría abierta, juzgado cerrado, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir el notario. Somos mediadores, somos árbitros, somos conciliadores, ¿sí? Pero también el notario debe de actuar en forma personal. ¿Por qué debe de actuar en forma personal? Porque el notario tiene, por delegación del Estado, esa facultad de dar fe, esa facultad de dar fe pública, que solamente el Estado, confiando en X número de personas, nos delega esa facultad que no nos está permitido delegarlos a terceros, ¿sí? Por lo tanto, nuestra actuación debe de ser personalísima. Yo equiparo la función del notario como si fuera la función del doctor, o, hablando desde el punto de vista religiosos, ¿sí?, como si fuera la función del sacerdote. Las personas, cuando se confiesan, no se confiesan con el sacristán, se confiesan con el sacerdote, ¿sí? Y en función a esa fe que tienen, se tiene por perdonados los pecados, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo sucede con el doctor. Cuando vamos con el doctor, ¿quién nos atiende? ¿El doctor o el enfermero? ¿Dejamos que el enfermero nos recete? ¿Le pagamos al enfermero si nos receta? Primero si nos dejamos, y si no, ¿le pagamos? Creo que la función del notario es la misma, es una actuación personalísima. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de delegar esa fe pública, ¿sí? Entonces, primero es asesorar. ¿Qué es asesorar? Asesorar es poder conocer las intenciones de las partes para hacerlas converger en un punto que estén de acuerdo en lo que están manifestando, ¿sí? Y cuando el notario tiene que actuar con un principio de imparcialidad, a diferencia de ustedes, ¿sí?, que lo entiendo perfectamente, el abogado no puede ser imparcial. ¿Por qué? Porque el abogado tiene un interés en defender los propios intereses de su cliente y hacer que triunfen los intereses de su cliente. El notario no tiene ese interés, no debe de tener ese interés. El notario debe de tener la imparcialidad, que la honestidad rija su actuación, ¿sí? Entonces, me parece que esa imparcialidad, esa honestidad son las que deben de regir la actuación del notario, ¿sí? Y luego la ley del notariado nos dice que el notario es el profesional del derecho, ¿sí? Fíjense, me parece un tema bien interesante y es cierto, es muy complicado, y créanme que cuando yo accedí a la función notarial en el 97, ahora es como a veces en los matrimonios, ¿no? Se casa uno bien enamorado y luego se andan divorciando porque se acabó el amor, ¿sí? Y eso es lo que sucede con la función notarial. La función notarial nos tenemos que reenamorar todos los días, como sucede en el matrimonio.
tenemos que buscarle el lado amable, tenemos que buscarle el cómo sí y el cómo, a pesar de que hubo una mala cara o alguna situación incómoda, pues la tengo que sacar adelante. ¿Por qué digo esto? Porque las legislaciones aplicables en el 97 al 2022 han cambiado diametralmente, ¿sí? Voy a poner una nada más, ¿sí? La ley de lavado de dinero que entró en el 2013, ¿sí? Ley de lavado de dinero que nos afecta a todos, unos como usuarios, otros como ejecutores, otros como notarios, otros como compradores, etcétera. Pero una ley de lavado de dinero que nos vino a poner cortapisas al uso del efectivo, nos vino a poner cortapisas a la forma de, aparte del efectivo, de dar avisos, ¿sí? Identifica a tu cliente, ¿sí? Una ley que estaba promulgada desde 4 años antes y que nadie le quisimos hacer caso porque estábamos esperando que la derogaran, ¿sí? O que no entrara en vigor, y entró en vigor en julio del 2013, y en agosto estábamos todos llorando porque no sabíamos qué iba a hacer, que teníamos que darnos de alta ante la UIF, que teníamos que dar avisos, teníamos que tener las alertas, en fin, y luego sale el reglamento, y luego salen las reglas, ¿sí? Y bueno, todo lo que ustedes saben, ¿sí? Esa ley no estaba en el 97, y creo que tampoco estaba en la ley en vigor cuando muchos de ustedes terminaron la carrera, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, desde el derecho civil, ¿sí? Que entró en vigor la designación de beneficiarios. Un artículo 2665 bis del Código Civil del Estado que hoy por hoy los notarios no nos ponemos de acuerdo en la manera en que lo debemos de aplicar. ¿Por qué? Porque trae deficiencias legislativas en su redacción, y en una parte habla de los inmuebles y en otra parte habla del inmueble. La pregunta es, ¿cuántos bienes inmuebles se pueden designar como beneficiarios por parte de la parte adquirente? ¿Llevaría esto, la designación de beneficiarios, a desaparecer la figura jurídica del testamento? ¿Sí? El poner todos los bienes inmuebles y repartirlos a los hijos, ¿es la intención del legislador? ¿Y cómo está el artículo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sigue? La siguiente parte es que en un momento de litigio, de confrontación, pues el que va a resolver es la autoridad judicial, y el que quedó en medio fue el notario. Porque si el notario dijo que uno, y la Corte dijo que, y el Supremo Tribunal de Justicia, el juzgador dijo que eran varios, el otro puede decir que no quiso, y entonces daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, o si yo dije que eran varios y resulta ser que el juzgador dijo que era nada más uno, pues también voy a ser responsable de daños y perjuicios ocasionados a la persona que no recibió su bien en un momento dado, la designación de beneficiario. Esa designación de beneficiario también que tiene que ver con derechos humanos, ¿sí? Fíjense ustedes, estaba primero en el capítulo de la compra-venta, y decía que en las compraventas se podría designar un beneficiario para el caso de fallecimiento, siempre y cuando fueran los padres, los hijos o los cónyuges, ¿sí? Ok. Lo cambian de ahí y lo mandan a la designación a los asuntos de los testamentos. Y aquí tengo varias cosas, ¿sí? ¿Qué va a ser más fácil? ¿Terminar una designación de beneficiario o una sucesión testamentaria? ¿Designación de beneficiario? Bueno, ok, pero fíjense, mientras que en el testamento, si nos acordamos de la definición del testamento, que nos dice que es un acto personalísimo, revocable y libre, en virtud del cual una persona dispone de sus bienes y derechos, como lo enseñaron en la facultad, ¿sí? Dice que una persona libre, sin influencia, ¿sí?, dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. En la designación de beneficiario, ¿existe ese acto personalísimo? No, porque se hace la compraventa y puede estar la esposa o el esposo a un lado.
cuando designa la designación de beneficiario. ¿Perdón? Sí, claro, eso sí se puede, estoy de acuerdo, pero ahora te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Imagínate segundo matrimonio, ¿sí? Y él quiere designar beneficiario a sus hijos del primer matrimonio, y la esposa, que está a un lado, porque no es un acto personalísimo, le dice: ay, ¿por qué vas a designar? ¿Por qué no me designas a mí? Y a lo mejor él, por no echarse una bronca, dice: tienes razón, ¿hubo influencia de la voluntad? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el acto jurídico con esa influencia de la voluntad? ¿Sí? Entonces, pero voy más para allá de la violación a los derechos humanos. ¿Qué pasa si en el primer matrimonio hay un hijo incapaz? El 2665 no dice nada absolutamente al respecto de los incapaces, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un incapaz y no lo designo como beneficiario para, con eso de designación de beneficiario, cumplir y cubrir la pensión alimenticia? Claro, pero en la realidad, ¿qué va a pasar? Queda desprotegido. ¿Y qué vas a terminar primero? ¿La designación de beneficiario o la sucesión testamentaria? Mientras la sucesión testamentaria la puedes llevar, o el intestado, como quieras, ¿sí? Te lo dije testamentaria para que fuera más rápido, ¿sí? Pero te lo voy a poner en intestado. ¿Cuánto tiempo te vas a dilatar en sacar los oficios que te pide el registro público de la propiedad del catastro para demostrar que ese bien no fue designado beneficiario otra persona o que fue revocado? ¿Sí? Un mes, ¿sí? Y probablemente ya con la tecnología que se está empezando a usar pueda ser más rápido. Cuando la esposa, la segunda esposa, tenga el dinero y la primera esposa ya pueda demandar con el cargo de albacea, con el cargo de representante del menor de edad o del incapaz, ¿ustedes creen que el bien va a estar vivo? El bien ya se fue, y el dinero también, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Que la función del notario tiene que entrar en todos esos aspectos, ¿sí? Y toqué ahorita un tema, estoy hablando de una compraventa y que ya se abrió a las donaciones o cualquier otro medio de adquirir la propiedad, ¿sí? Antes nada más estaba en el capítulo de compraventa. Yo no estaba tan cierto que fuera nada más en la compraventa, porque ¿cuál era la intención, la voluntad del legislador? La intención del legislador era que las personas que con pocos recursos no gastaran muchísimo las sucesiones testamentarias o intestamentarias en poder resolver un tema que no, nada más iban a tener derecho a una vivienda, ¿no? Partiendo de que el pueblo mexicano la mayoría de las veces podemos aspirar a una vivienda, ¿sí? Así nace sí. Es que ese es el tema. Si tú ves el 2665 bis y lo estudias, puedes quedarte con la duda si es para un solo inmueble o varios inmuebles. Bueno, pero a ver, se aplica, ¿sí? Una cosa es que se aplique, pero otra cosa es el deber ser, ¿sí? Y acuérdense que yo lo que les dije, empezamos con una cosa del ser y otra del deber ser, ¿sí? Entonces, este deber ser, ¿sí?, es donde tenemos que escudriñar, que inclusive les digo, los notarios no nos hemos puesto de acuerdo si es para un solo inmueble o son para varios inmuebles, ¿sí? Entonces, creo que tenemos ahí temas muy importantes y temas que cada vez nos invitan más a pensar, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de litigio, sino también desde el punto de vista social, ¿sí? Tenemos entonces esa designación de beneficiario, que esa designación de beneficiario, si mal no recuerdo, viene en el Código Civil del 95 y después se cambia al 2665. Antes estaba en el 1853, si mal no recuerdo, 1663. Bien, pero
así tenemos que han ido cambiando una serie de cosas. Otro tema que tenemos ahí que nos ha cambiado y que lo vemos en el día a día, ¿sí? Y que es una parte de la actuación del notario. El notario, hoy, por como está redactada la resolución miscelánea fiscal, no entendemos todavía qué o cuándo debemos de buscar o escudriñar el beneficiario controlador, ¿sí? Que viene en resolución miscelánea fiscal y que dice que en los actos de transmisión de derechos reales se debe de buscar al beneficiario controlador. Pero luego viene una coma y luego dice fideicomisos, y en los fideicomisos nos obliga a los notarios a establecer los cambios de patrimonio fideicomitido, del patrimonio fideicomitido, ¿sí? En las escrituras que intervengamos. Yo les diría, por ejemplo, en un fideicomiso de administración, un fideicomiso traslativo de dominio, donde se llevó a cabo una aportación de un inmueble para llevar un fraccionamiento, desarrollar un fraccionamiento, y que después ese fraccionamiento sea vendido en lotes, vamos a tener la capacidad de que nos esté diciendo el fideicomiso, el fiduciario, cuál es el patrimonio real al día de hoy del fideicomiso, cuántos lotes se han escriturado y cuántos están pendientes, ¿sí? Y luego viene, después de eso, una coma que dice, u otros actos jurídicos, o sea, todos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que la actuación del notario nos hace meter en la licuadora mental toda una serie de legislaciones, de leyes, resoluciones misceláneas fiscales, para poderlas adecuar a un hecho o un acto jurídico determinado, ¿sí? Y fíjense ahorita que hablo de la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué es la resolución miscelánea fiscal? ¿Qué se les ocurre que sea la resolución miscelánea fiscal? ¿Es ley? No, ¿verdad? ¿Decreto? Tampoco. ¿Cumplió con todos los procesos legislativos? ¿Quién le emite? O sea, el reglamento, los reglamentos, ¿quién los debe de emitir? El Ejecutivo, junto con el secretario del ramo, ¿sí? Y en este resulta ser que la miscelánea fiscal la emite el director de Hacienda, ¿sí? Y la resolución miscelánea fiscal nace como una finalidad de otorgar facilidades a los contribuyentes y que no anden buscando las circulares, las disposiciones, y que estén todas en un lugar que las podamos beneficiarnos nosotros de ella, ¿sí? El contribuyente, el ciudadano, ¿sí? Yo pregunto, las resoluciones misceláneas ¿tienen esa finalidad de simplificarnos la vida? La resolución miscelánea fiscal tiene el mismo rango del Código de Procedimientos Civiles. Gracias. Y si no tiene el mismo rango del Código de Procedimientos Civiles, ahora les pongo un ejemplo. El Código de Procedimientos Civiles, cuando yo estudié, y creo que no han quitado esos artículos, el Código de Procedimientos Civiles del Estado y Federal, dice que los documentos públicos hacen prueba plena, ¿sí? Y una escritura que cumple con los requisitos de ley es un documento público, ¿sí? Tan es un documento público que en el Código de Procedimientos Civiles se establece que la escritura pública trae aparejada de ejecución. ¿De acuerdo? Ok, pero el Código de Procedimientos Civiles nos dice que hace prueba plena. ¿Pero qué creen? La resolución miscelánea fiscal nos dice que no. Y nos dice que no en cuanto al precio. O sea, la escritura nos puede hacer prueba plena de que la persona fue, compareció, firmó, pagó y todo. Pero el precio no, porque la resolución miscelánea fiscal del 2014 determinó que para que el precio fuera cierto tenía que tener un comprobante fiscal digital por internet, el famoso CFDI, que debe de expedir el notario en tratándose de un acto de compraventa de personas físicas sin actividad empresarial, que no estamos obligados a expedirlo cuando es una persona moral la vendedora y una persona física la que adquiere.
Pero mi pregunta es, primero, la resolución miscelánea fiscal vino a modificar el Código de Procedimientos Civiles en cuanto a la prueba plena, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, no solamente eso, le deja una carga al particular o le deja un problema al particular que si no guarda su CFDI por internet, su precio de adquisición es cero. O sea, su costo de adquisición del predio es cero. Aunque en el predio, aunque en la escritura se diga que se pagó, que fue un millón de pesos, que fue pagado mediante transferencia bancaria de la cuenta fulana de tal, que todo esto se puede acreditar. Para efectos fiscales del cálculo del impuesto sobre la renta que debe de hacer el nuevo notario, el precio es cero. Como el precio es cero, y Hacienda nos quiere muchísimo, ¿sí? Nos dice Hacienda, les doy oportunidad al contribuyente que como no puede demostrar cuál es el precio de adquisición, tome el 10% de valor de adquisición. Si una propiedad les costó 2 millones de pesos, van a quitar 200,000 pesos y el 1,800,000 pesos va a ser su base para empezar a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Si el 1,800,000 pesos fue una venta que hicieron ustedes por premura en el mismo año, pues no van a traer nada más que tienen 1,800,000 pesos de utilidad, que ni siquiera la pueden dividir la utilidad entre el número de años, porque el número de años es igual a cero. Por lo tanto, su impuesto sobre la renta va a ser calculado sobre el 1,800,000. Oye, pero que me costó 1,700,000, yo nomás me gané 100,000 pesos. Lo siento mucho, no tienes FDI y por lo tanto tu costo es cero, ¿sí? Desde ahí empiezan cosas muy importantes en que tenemos que tener una relación muy importante los abogados con los notarios y con los clientes, entregar el CFDI. Creo, sin temor a equivocarme, que esas son las responsabilidades que tenemos que asumir los notarios. Empecé hablando de la obligación que tenemos de asesorar, empecé hablando de la obligación que tenemos de redactar, de recabar firmas, ¿sí? Y déjenme decirles una cosa, en las escrituras no dice el nombre de una secretaria, no viene el nombre de un abogado, viene el nombre del notario. El único responsable de actuar y de esa actuación es el notario. No hay más, ¿sí? Incluyendo desde los errores ortográficos, ¿sí? La redacción, todo es responsabilidad del notario, ¿sí? Por eso les digo que creo que aceptar ser notario es aceptar una serie de cosas, es aceptar una responsabilidad, pero sobre todo cumplir con una facultad, con una responsabilidad que nos dio el Estado, que es la fe pública, ¿sí? El notario también debe de actuar con principio de imparcialidad. Lo había comentado hace rato, la imparcialidad ¿en qué consiste? En que no podemos cargar los dados para un lado o para otro, ¿sí? Y que en esa actuación va a haber unos que tienen unas obligaciones y otros que tienen otras obligaciones o derechos. Pongo un ejemplo, y esto que se van a dar, ya es público porque se firmaron los convenios hace 3 años. La Secretaría de Hacienda o la Secretaría de la Hacienda Municipal, de la Hacienda del Estado, la Hacienda Pública, firmó convenios con la Secretaría de Hacienda Federal para poder llevar la revisión a cabo del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los notarios. Dentro de poco vamos a estar viendo, porque ya empezaron, a estar viendo que vamos a ser revisados por la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda Pública del Estado, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que nos van a revisar nuestros pagos de impuestos sobre la renta, nuestros cálculos, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a que el notario vuelva a lo mismo, de que somos los responsables, somos los únicos que podemos decir si la escritura se pasa o no se pasa, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando aceptamos que nos den un avalúo con mejoras y que el avalúo de mejoras no reúna los requisitos correspondientes? Claro que vamos a bajar el impuesto a la renta, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto es ético aceptar avalúos de mejoras cuando sabemos que esas mejoras no se hicieron? El beneficiario solamente es uno, que es el
la parte vendedora. La parte compradora no tiene ningún beneficio. La parte vendedora tiene la obligación del pago del impuesto a la renta, ¿sí? Y en ocasiones, por tratar de llevarnos el asunto, por tratar de hacer el asunto, ¿sí?, aceptamos una estrategia fiscal, que esa estrategia fiscal no va a aparecer en la escritura y el único responsable es el notario, ¿sí? Entonces, tenemos una parte muy importante que es la responsabilidad. Esta responsabilidad no es una responsabilidad compartida y el notario somos responsables desde el punto de vista fiscal, administrativo, civil, penal y de Hacienda. Y también pónganle, donde la quieran poner, si fiscal o penal, ley de lavado de dinero con la UIF. Las multas que nos ponen que se nos impone a los notarios, por ejemplo, por no dar el aviso de alerta de 24 horas, de que si llegó una persona de no muy recomendable o una persona que sabemos que pertenece al crimen organizado, tenemos 24 horas para denunciarlo, ¿sí? Y esa denuncia, no hacerlo, nos lleva como consecuencia, puede haber una multa hasta de 4 millones de pesos. Y si somos reincidentes, podemos perder el nombramiento del fiat, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del notario es una responsabilidad realmente muy seria, es una responsabilidad que nos jugamos en cada acto, nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando el patrimonio, nos estamos jugando en ocasiones la libertad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa responsabilidad civil, administrativa, penal, etcétera, se traduce en nuestra actuación del día a día, se traduce en lo que debemos hacer y cómo lo debemos de hacer, ¿sí? Entonces, creo yo que una de las cosas más interesantes es poder meter ese cúmulo de leyes en la cabeza del notario y sacarlos en su momento. Voy a hacer una pregunta, fíjense nada más, ¿sí? Y no es pregunta de examen, pero bueno, ahí va una pregunta. Si hiciéramos un régimen de condominio de un predio que viene de antecedente ejidal, yo fui ejidatario, soy ejidatario, me adjudicaron 10 hectáreas, ya se adoptó el dominio pleno y ya que tengo ese dominio pleno, voy a llevar a cabo un fraccionamiento. ¿Cuántas legislaciones tenemos que tomar en consideración? Sí. Claro. Claro. Las leyes son lógicas, las leyes son contundentes y están para que se cumplan y además nos proporcionan los derechos para hacerlo valer ante las autoridades o ante las entidades pertinentes. Entonces, yo pienso que lejos de ser una carga, el tener el cúmulo de leyes en la cabeza es un privilegio. Definitivamente. Estoy de acuerdo con usted, coincido plenamente con su opinión y déjeme decirle nada más varias cosas, ¿sí? Es cierto lo que usted dice, sin embargo, creo que el derecho, como todos sabemos, es cambiante, muy cambiante y en ocasiones va más rápido que nosotros, que nuestras capacidades, ¿sí? Y que también me parece una cosa muy importante, y lo reconozco en mi caso personal, el poder saber en qué momento vamos a retirarnos.
¿sí? Creo que ese es un tema también que está muy en boga y que está muy en boga también en la cuestión del retiro por la edad, por la capacidad que vamos perdiendo, por simplemente del uso del órgano del cerebro, ¿sí? Que no tenemos las mismas capacidades de hace 20 años ahorita, ¿sí? Yo inclusive en ese tema me atrevo a preguntar una cosa. Yo no nací con la época de la computadora y creo que usted tampoco, creo que estamos más o menos hablando de la misma situación, ¿sí? Sin embargo, hoy el Estado nos obliga a estar cada día más metidos en la computadora, ¿sí? Yo no me siento capaz, y lo reconozco, me cuesta mucho trabajo interactuar con las máquinas, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo poder hacer avisos, tener mi firma electrónica, hacer intercambios tan sencillos con la banca, no se me da, ¿sí? Y la situación es que lo tenemos que hacer, ¿sí? Lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya no confiando solamente en nuestra propia capacidad, sino acercarnos a terceros ayudantes de nosotros. Pero ojo, eso también tiene un riesgo, porque ahí no estamos cumpliendo a lo mejor en algunas ocasiones por esa falta, por ese desconocimiento o por esa falta de capacidad, ¿sí? Para poder llegar al conocimiento tecnológico, en este caso, no estamos cumpliendo en muchas ocasiones la norma, ¿sí? Voy a poner un ejemplo en esto de la tecnología, ¿sí? A partir del día, y que estoy de acuerdo, déjenme decirles que estoy de acuerdo con la tecnología, no estoy quejándome, ¿sí? A partir del día 24 de junio, la semana pasada, se estableció ya la obligación de todos los notarios, tenemos que mandar los avisos al archivo y al aviso al procurador ya de manera electrónica, ya no va a haber manera física, ¿sí? Y eso, ¿qué nos trae? Nos trae como consecuencia que tenemos que soltar nuestra firma electrónica, y soltando nuestra firma electrónica, pues soltamos todo, ¿sí? Entonces, son de las cosas, sí entiendo y tiene toda la razón el del mundo de decir, el notario, como empecé diciendo, somos profesionales del derecho, peritos del derecho, ¿sí? Que tenemos que estarnos adecuando, tenemos que estarnos capacitando y tenemos cada vez que estar entrando más en esos términos. Sin embargo, hay temas en que, vuelvo a repetir, no nos ponemos de acuerdo por deficiencias en la norma como está escrita o en el tema, por ejemplo, del beneficiario controlador, ¿sí? Ha habido pláticas, N pláticas del beneficiario controlador, y en un congreso que hubo en Vistahermosa fueron las personas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hablarnos del beneficiario controlador, ¿sí? Déjenme decirles que la que iba a hablar del beneficiario controlador era la directora de ingresos, ¿sí? Y la directora de ingresos dijo, yo no les voy a tocar ese tema porque ese tema lo va a ver el procurador, el de Prodecom, ¿sí? Bueno, no tocó el tema del beneficiario controlador. En la siguiente exposición le toca al procurador, al de Prodecom, y empieza diciendo que efectivamente iba a tocar el tema de dueño beneficiario, pero como ellos todavía lo estaban estudiando, mejor, y para no meterse en problemas, mejor lo dejaban para otra ocasión. Sin embargo, tiene ya aplicándose desde el mes de enero de este año, ¿sí? Entonces, a lo que voy es simplemente en que, y lo dije claramente, que la función notarial, como lo dije desde el principio, cuando el hombre que ejerce el notariado no tiene amor por su profesión, en vez de dignificar a esta, la envilece, ¿sí? Y creo que esto nos tiene que llevar a cada vez estar más preparados, pero tenerle amor, y ese amor, como lo dije desde hace rato también, se va ganando el día a día, pero el amor también se pierde, ¿sí? Y creo, y lo dije también, hay que tener la capacidad para en un momento dado de que se pierde el amor, decir, nos vamos a separar, ¿sí? Que creo que eso es más complicado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, dentro de las facultades que habíamos hablado, también está una que me parece muy importante, la de actuar con independencia, ¿sí? Y ese es un tema del actuar con independencia que a veces me cuesta mucho trabajo entender, ¿sí? Yo entiendo que el notario es un artesano de la escritura, ¿sí?
que la tecnología nos puede ayudar a simplificar, pero no puede llegar a sustituir, ¿sí? ¿Y a qué voy con eso? Yo empecé platicando de los doctores, ¿sí? Y ahora yo pregunto, ¿sí? ¿Cuántos pacientes puede atender un doctor al día? ¿Cuántos? Una por hora bien atendido, 8 horas, 8 pacientes. Estoy de acuerdo, ¿sí? Vamos a poner que a lo mejor sea una eminencia y que se los aviente cada media hora, ¿sí? Que no es lo que usted ya me está diciendo, porque hay que tomarla, pero bueno, vamos a pensar, hay que tomar la presión, hay que tomar temperaturas, hay que medir, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero eso sí lo puede hacer el ayudante o la enfermera, ¿sí? Pero estamos hablando de 8, 10, 12 pacientes. ¿Cuántos pacientes puede ver el notario? Y esto tiene que ver con el otro tema que hablábamos del asesorar, ¿sí? Si yo voy a ver un paciente, le voy a preguntar al paciente cómo está, cómo se siente, qué le duele, desde cuándo le duele, cómo está obrando, cómo está haciendo, en fin, para poderme dar cuenta de cómo está su organismo primero, ¿sí? Y luego lo voy a auscultar, luego le voy a tocar el estómago, en fin, todo lo que sea necesario, ¿sí? El notario también tenemos que hacer esa auscultación a través de la asesoría. ¿Pero a qué voy? Al otro principio que me parece muy importante, que es el de la independencia. El notario debe de actuar con independencia. Y esta independencia tiene que ser también independiente del poder económico, ¿sí? Esto me parece muy importante, tenemos que actuar fuera del poder económico, ¿sí? Y no estar supeditados al poder económico. Y esto no sucede cuando estamos actuando, en muchos casos, con las instituciones bancarias, con Infonavit, con pensiones, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo del respeto a la ley. Tenemos que respetar la ley, y si la ley me dice que debe de firmar delante de mí todos los comparecientes, ¿por qué debemos de dejar el protocolo o por qué tenemos que ir a recabar la firma al funcionario bancario, al funcionario que ahora que estaban inclusive en pandemia, a muchos vengan a mi casa a recogerme la firma? Ahí no estamos demostrando una independencia del poder económico, perdónenme, pero no la estamos demostrando. Creo que ahí también tenemos que hacer como le ha hecho el notariado español. El notariado español llegó un momento en que dijo, se prohíbe al notario recabar firmas fuera de su notaría, punto, ¿sí? Y entonces creo que la clientela de los notarios debe estar cimentada, y así lo dice la ley, en la honestidad, en la capacidad, ¿sí? Y en el prestigio y en el servicio, más que el prestigio, el servicio, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Lo digo por una sencilla razón, de que al estar cimentados en esa manera, no podemos estar actuando de una manera indiscriminada y haciendo 200 escrituras al mes, ¿sí? Tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que volver a ser lo que debemos de ser, ¿sí? La lealtad, ¿qué es la lealtad? ¿A quién le tenemos que ser leales? El notario, ¿a quién le debe de ser leal en su actuación? A la ley, a las partes, ¿sí? Exactamente. Y si somos leales a la ley, estamos siendo leales con todos, ¿sí? Porque si estamos respetando la ley, estamos dándole, ahora sí, como decían por ahí, dándole al César lo que es del César y al Estado lo que es al Estado, a la Iglesia lo que es al Estado, a la Iglesia, ¿sí? Y entonces estamos entendiendo que se deben de pagar los impuestos, que se deben de calcular los impuestos conforme a unas tarifas, conforme a unas disposiciones de ley, ¿sí? Entonces, esa es el actuar con lealtad. El actuar con lealtad es no quedarnos con
como dice el Código Civil, con la famosa reticencia, con el silencio, ¿sí? Creo que a veces se hace más daño con el silencio que con lo que se debe uno de decir. Entonces el notario no puede quedarse con el silencio, el notario tiene que decir las cosas como son, insistiendo que si el negocio se cae, lo siento, ¿sí? Pero no tenemos por qué llegar a un extremo en el que por beneficiar a una de las partes nos tenemos que quedar callados. Por ejemplo, un caso de reticencia. Si se va a hacer un desarrollo en un predio que yo sé que no va a tener el permiso para desarrollarse y que va a estar en juego una cantidad fuerte de dinero, la lealtad a los clientes me obliga a decirles que no van a conseguir el permiso. Que quede claro que la parte compradora está aceptando comprar el inmueble a pesar de que sabe que hay esa limitación para construir, ¿sí? ¿Que se va a enojar la parte vendedora? Sí se puede enojar, pero insisto, preferible que se caiga el negocio al momento de estar en las partes, porque todavía no hay un negocio. Yo les digo, cuando van a hacer una operación de compraventa, que ninguna operación de compraventa es igual a otra, ninguna. Hay dos personas diferentes, hay un bien diferente, hay una serie de cosas totalmente diferentes, precios diferentes, condiciones diferentes, que lo que se debe de hacer en esos casos es tener esa imparcialidad porque los dos son los clientes, ¿sí? Y en esto de la compraventa también, ¿qué es lo que debemos de revisar los notarios o los abogados? A ustedes les llegan las escrituras para demandar, les llegan una serie de cosas para checar cómo están los documentos. ¿Qué deben de hacer? Les recomiendo leer el título de propiedad de principio a fin, ¿sí? Y revisen la actuación del notario en el artículo 84 de la Ley del Notariado. En el artículo 84 de la Ley del Notariado nos dice cuáles son las cosas que debemos de cuidar. Hoy en la mañana me tocó dar una plática en la Cámara de Comercio sobre la falsificación de documentos y suplantación de personas, que es todo un tema, es todo un tema que nos podemos llevar muchísimo tiempo. Pero les decía, la falsificación de documentos. La falsificación de documentos tenemos que tener mucho cuidado porque ya nos falsifican las hojas y falsifican todo, ¿sí? Sellos, y le avientan un garabato y lo damos por bueno. Les enseñaba el día de hoy 8 escrituras falsificadas que me falsificaron a mí, y ahí estaba el director del Registro Público de la Propiedad y ahí lo comenté delante de él. En una, por ejemplo, me da mucha risa esa escritura, pero bueno, en una escritura comparece, tal cual, comparece Grupo BBV Bancomer a cancelar el gravamen hipotecario, ¿sí? Y asimismo comparece fulano de tal como la parte compradora, ¿sí? Eso es en los primeros 10 renglones de la escritura. A ver, ¿cómo Bancomer comparece a cancelar la hipoteca y a la vez comparece a vender? Si está cancelando la hipoteca es porque ya había otro propietario que era el garante hipotecario. No solamente eso, se avientan la escritura, ponen un antecedente y ojo, aquí tiene que ver también las obligaciones del Registro Público de la Propiedad, que es cumplir con los principios registrales, y entre ellos está la calificación de la escritura y la revisión de la legalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice en el proemio. En el siguiente paso es el antecedente de propiedad. El antecedente de propiedad no tiene nada que ver con esa escritura, ¿sí? Se va la escritura. Llegamos al precio de operación 600,000 pesos, que se pagó en efectivo. Está bien, se pagó en efectivo, ¿sí? No me voy a meter, a lo mejor estaban en el límite, a lo mejor estaban dentro del margen de ley de lavado de dinero. Régimen fiscal, impuesto sobre la renta, exento porque la parte vendedora acreditó que es su casa habitación.
¿Sí? A ver, ¿perdón? A ver, ¿cómo vendió el banco si él está cancelando la hipoteca? Si está cancelando una hipoteca es porque alguien, el garante hipotecario, el propietario, ya le pagó. Él no puede vender, ¿sí? A empezar. Segundo, ¿cómo que es su casa habitación? ¿Sí? ¿Dónde quedó el principio de calificación de la escritura? ¿Sí? Y la otra cosa, por lo que yo les digo que vale la pena leer las escrituras, ¿sí? Porque ahí van a encontrar muchas cosas. Leer las escrituras, ¿por qué? Porque esta escritura que está falsificada es la 1693, ¿sí? Fíjense el número, 1693, y en el cierre de la escritura dice tomo primero. Cada tomo del notario está formado por 200 folios, ¿sí? Si yo hubiera hecho, y son 10 libros, perdón, son 2000 folios, ¿sí? Son 2000 folios en 10 libros. Si yo hubiera hecho, exactamente, no puedo estar en el tomo 1 con la escritura 1693, ¿sí? Salvo que cada escritura me hubiera llevado folio y medio y estaría llegándole al número X, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, creo que es muy importante que ustedes revisen sus escrituras, revisen sus documentos, porque en esos documentos se pueden dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Me parece sumamente importante, aparte de revisar las escrituras, que las analicen. En la parte posterior de la escritura, ¿sí? Normalmente viene las notas marginales, las notas que se corren en una escritura, ¿sí? Y ahí en esas notas vienen los avisos, cuándo se dieron los avisos, cuándo se pagaron los impuestos, qué cantidad de impuestos se pagaron, ¿sí? ¿Y eso de qué les sirve? Pues para ver si efectivamente esa escritura puede ser buena o puede ser mala. ¿Por qué? Porque les decía que hoy por hoy nos encontramos con un problema muy grave que se llama falsificación de documentos, ¿sí? Y la falsificación de documentos incluye a las escrituras públicas. Y luego nos encontramos con otro problema, porque si el testimonio que están presentando, por ejemplo, esta 1693, que no existe en mi protocolo, porque al día de hoy no he llegado a ese número para acabar pronto, ¿sí? El registro público va a inhabilitar o va a inmovilizar el registro, el folio real, ¿sí? ¿Cómo? El otro problema que se presenta es cómo van a quitar esa inamovilización. ¿Van a demandar la nulidad de la escritura? Si van a demandar la nulidad de la escritura, yo les digo, es una nulidad absoluta, porque no existe, es una inexistencia. ¿Se va a poder demandar la inexistencia? ¿Se demanda la nulidad absoluta de algo que no existe? Yo, notario, voy a ir a demandar al registro público de la propiedad la cancelación porque la escritura es inexistente. No, ¿sí? Y ahí hay un tema, ¿sí? Y el tema es que se está trabajando, que esperemos que funcione, y probablemente van a decir ustedes, y tienen toda la razón, desde ahorita les digo, tienen toda la razón, de que a lo mejor el amparo lo tumbaría, sí, y ahorita les voy a decir qué estamos haciendo. ¿Qué se pretende? Se presentó una iniciativa de ley para hacer la contrahechura de las escrituras. ¿Qué es la contrahechura? No podemos demandar la inexistencia de la nada, ¿sí? Pero lo que sí podemos es que si se levanta una certificación en el protocolo del notario de que no existe esa escritura, que esa escritura no está, o sea, es inexistente, no hay, ya revisé todo, ¿sí? Por lo tanto, que la autoridad de inmediato ordene regresar las cosas al estado en que se encuentran. Probablemente alguno me diga, oye, pero el comprador, ¿qué culpa tuvo? ¿Sí? Y ahí es donde podría caber el amparo.
Probablemente sí, pero también habría que investigar quiénes fueron los beneficiados de esa operación, ¿sí? Yo les digo, tengan mucho cuidado todo el mundo cuando ofrezcan una operación de compraventa, sobre todo compraventas, ¿sí? O una cancelación de hipoteca de inmediato, la compraventa a un precio más barato, eso debe llamar la atención, debe llamar mucho la atención, ¿sí? Entonces, me parece que es muy importante revisar todos y cada uno de los puntos que se mencionan en las propias escrituras. Otro tema, el notario debe de actuar con dignidad, pero la dignidad debe de ser con respeto y estimación y estima, más que estimación, estima a las partes, ¿sí? Y creo que la dignidad nos la merecemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Sin importar credos, sin importar cuestiones políticas, sin importar preferencias sexuales, sin importar clases sociales, ¿sí? Y que debemos de actuar con dignidad. Y esa dignidad es la que nos obliga al notariado a tratar a todos por igual y con respeto. Creo que es, yo diría, de interés social en que todos nos tratemos con dignidad y con respeto como seres humanos, ¿sí? Me parece importantísimo y me parece más importante porque hoy nos vamos a encontrar con temas de cuestiones de género, ¿sí? Que tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que ser muy claros, pero también tenemos que ser muy incluyentes hasta en el lenguaje, ¿sí? Estoy diciendo que no debemos de tratar a nadie de una manera diferente, que todos deben ser tratados con dignidad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho el lenguaje del notario cuando redacta una escritura y resulta ser que quien compareció a la escritura como antecedente era Luis y ahora comparece Luisa, ¿sí? No nos debemos de asustar, pero debemos de actuar con toda la dignidad y con todo el respeto para las personas. Creo que ese es un tema que tenemos que trabajar, que ya se nos están presentando casos, ¿sí? Ya se están presentando casos y tenemos que entender también lo que ha dicho la Corte, que yo no estoy ni para juzgar ni para decir si está bien o está mal, pero tenemos que entender lo que ha dicho la Corte, que la cuestión de género hoy por hoy es como la persona se sienta, ¿sí? Y entonces pueden cambiar de género y además son procedimientos que por el mismo tipo de procedimiento son de reserva, ¿sí? Entonces son temas importantes, son temas incluyentes y son temas que debemos el notariado entrarle, pero no solamente al tema, ahorita que hablaba de la cuestión de género, sino también de la dignidad y el respeto a las personas con capacidades diferentes, ¿sí? Fíjense ustedes, antes se modificó, no me acuerdo en qué año se modificó, el artículo 49 del Código Civil del Estado del 95, decía que eran incapaces los sordomudos, los ciegos, y cuando hablaba de los sordomudos decía los sordomudos que no se puedan dar a entender mediante peritos, intérpretes o signos, ¿sí? Y me acuerdo que estaba yo una vez en Atotonilco y me llega una licenciada de San Francisco de Asís. Licenciado, traigo un asunto. ¿Qué pasó, Lucy? Traigo este asunto donde esta señora es sordomuda y no sabe leer y escribir y ya vendió y tiene que hacer una escritura. Le dije, no, pues es incapaz. Para pronto yo me dije, es incapaz. Y luego me dice, oiga, pero ¿cómo que incapaz? Si ya se ha casado 3 veces. ¡Ay! Oiga, ¿y cómo que incapaz si ya recibió la herencia de la mamá y ya vendió la casa? Y ahora lo que queremos es escriturar la casa. Me acuerdo que hablé al Supremo Tribunal de Justicia porque decía a través de intérpretes, dije, pues que me manden un intérprete del Supremo Tribunal de Justicia.
Y aquí me dijeron, ¿sabe leer y escribir? No sabe leer y escribir. Pues no le podemos mandar un intérprete porque necesitamos que sepa el abecedario con señas. Por lo tanto, no le podemos mandar un intérprete. Ups. Y entonces, la cosa se complica, porque pues ya vendió la casa, ya recibió el dinero, ya estoy dejando a un tercero ahí que se quede sin su propiedad o que demande y va a demandar el cumplimiento del contrato o lo que sea. Y lo más probable es que haya sido hasta un contrato verbal, y entonces empiezo a revisar el artículo, lo platico con un compañero notario y me dice, fíjate que ahí no te dice que debe de ser un perito oficial. ¿Sí es cierto? Y tampoco me dice que no se pueda dar a entender mediante signos, y los signos son la mímica, ¿sí? Y creo que todos hemos jugado a las películas, y a través de la mímica podemos descubrir el nombre de la película, ¿sí? ¿Qué hice? El esposo sí sabía hablar y se comunicaba con ella a base de signos, ¿sí? Y sí sabía leer y escribir. La hermana también sabía leer y escribir y se comunicaba con ella a través de signos. Entonces, designé a uno de ellos como intérprete, ¿sí? Además yo interactué con ella a través de la mímica y le pregunté si el señor era su esposo a través de la argolla de matrimonio, le hice un dibujito de una casita, le hice el signo de pesos, ahí nos hicimos todo un relajito y estuvimos casi jugando a los carritos, ¿sí? Al final de cuentas, supe que ella había vendido la casa y que ella había recibido el dinero, ¿sí? Y se hizo la escritura. Y eso lo hice constar en mi certificación, que en los términos del artículo 49 del Código Civil, el suscrito notario había interactuado con la señora fulana de tal a través de la mímica, ¿sí? Y que habían firmado a su ruego, luego puse 2 testigos más, o sea, no tampoco era así como que ahí me voy, ¿no? Sino que puse 2 testigos más para que firmaran también a su ruego, puse como 5 testigos, la operación se llevó a cabo, ¿sí? Pero creo que es donde tenemos los notarios que también entrar a esa capacidad que nos dio el Estado, que es la facultad de dar fe de la capacidad de las personas, ¿sí? Y la capacidad de las personas, la discapacidad o incapacidad, ¿sí? Y lo más normal es hablar de discapacidades, no quiere decir que todos seamos capaces para todo. Yo hace rato decía que soy incapaz para manejar las computadoras, pero eso no me hace incapaz para otras cosas, ¿sí? Y el mismo tema está, por ejemplo, comentaba ahorita antes de iniciar la exposición, del caso de una señorita, 42 años, con síndrome de Down, ¿sí? Pero la señorita fue conmigo 3 veces antes de firmar un poder, estuvimos platicando ella y yo, me dijo a quién quería darle el poder, por qué quería darle el poder, ¿sí? ¿A qué se dedicaba? ¿Sí? Me dijo, estudio, ¿qué estudias? Matemáticas y español. Ya. ¿Y te gustan las matemáticas? ¿Cuál es la que más te gusta? Matemáticas. ¿Que te pongo unas operaciones? Sí. Le puse unas operaciones de matemáticas y las sacó perfectas, ¿sí? Le dije, oye, ¿sabes qué día es hora? Sí. ¿Sabes dónde estás? Sí, en la notaría. Ok, seguí platicando con ella. Al poco rato, en una de las veces que había ido a platicar conmigo, le había comentado yo que si quería trabajar conmigo y me dijo que sí. Una semana antes. El día que estuvo conmigo le dije, oye, Lupita, ¿cuándo sales de vacaciones? Ahora iba a ser para Semana Santa. En una semana. Oye, ¿y todavía quieres trabajar conmigo? Sí. Le dije, te voy a arreglar ese privado para que seas mi secretaria. La respuesta de ella fue genial. No, su abogada. Sí. Entonces, estaba totalmente consciente y ubicada en el espacio, en la temporalidad. ¿Qué quería? ¿Por qué se lo estaba dando a su hermano y no se los daba a sus hermanos? ¿Sí? Y eso es
una de las cosas que me parece muy importante, que es parte de la dignidad, tratar a las personas con dignidad. El actuar, creo que esta es una de las cosas más complicadas y lo reconozco, el actuar personalmente y con atingencia. El notario debe de actuar personalmente. Nos podemos asesorar, nos podemos ayudar de terceras personas, sí nos podemos ayudar, que nos ayuden terceras personas, que nos ayuden a elaborar el instrumento público, pero siempre bajo la supervisión y revisión del notario. El notario es el único responsable de la actuación notarial. Y como dije, desde los errores ortográficos. Ahí no entra nadie más, ¿sí? Por lo tanto, creo que la función más importante del notario, si la quieren poner, para mí es en asesorar, porque el asesorar estamos haciéndolo personalmente, y la otra es actuar personalmente, y el actuar personalmente tiene que ver en la identificación de personas, ¿sí? Yo doy fe de la capacidad de las personas y de la identidad de las personas a través de que los conozco o a través de los medios con los que los identifico, ¿sí? Y una de las cosas que Jalisco ha sido pionero es precisamente en el tema de evitar la suplantación de personas. Jalisco fue el primer estado de la República que firmó un convenio con el INE para poder validar las huellas digitales a través de datos biométricos y poder validar, hoy por hoy es el único estado de la República que no solamente valida huellas dactilares, sino también la cara, ¿sí? Podemos validar la cara y eso nos da un grado de confiabilidad muy grande, ¿sí? Y a tal grado que el Infonavit ya dijo a nivel nacional que solamente se van a firmar escrituras siempre y cuando estén validadas con datos biométricos del INE. Jalisco va más adelante que el Infonavit y hoy por hoy estamos haciendo otro convenio con la Secretaría de Movilidad para poder validar las licencias de conducir, ¿sí? Hoy estuvimos en la mañana en la Secretaría de Movilidad, vamos muy adelantados y nuestra función es, lo que queremos es generar cada vez mayor seguridad jurídica, que esa es la obligación del notario, generar seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, el actuar personalmente también nos va a llevar a poder identificar a los clientes, poder interactuar con ellos y que de alguna manera sepamos si los clientes son quienes dicen ser, ¿sí? Preguntas, oiga, la casa que está vendiendo, ¿desde cuánto tiempo la tenía en venta? Oiga, ¿cuánto tiempo vivió ahí? ¿Sí? ¿Por qué la vende? ¿Sí? En fin, sus vecinos, ¿cómo eran? O sea, todo ese montón de preguntas que pueden ser a lo mejor en una plática intrascendente, nos pueden ayudar muchísimo, ¿sí? Hoy que platicaba con los agentes inmobiliarios de la Cámara de Comercio, les decía, fíjense, cuando se compra un coche, que es un bien mueble, revisamos en el coche que el pago de tenencias, revisamos que no esté remarcado, revisamos que no cuántos dueños tiene, en fin, lo llevamos al taller, le hacemos todo. Y cuando se compra un bien inmueble, ¿qué se revisa? Lo que me dijeron fue la escritura, certificado de libertad de gravamen, certificado de no adeudo y el recibo del agua y la luz, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes sacan un certificado catastral con historial de 20 años, pues nomás les van a dar la historia de 20 años. Y si trae una hipoteca o una fianza de 25 años, no va a aparecer. ¿En qué momento va a aparecer? En el momento en que salga su escritura registrada. Y va a aparecer con una fianza a lo mejor de 50,000 pesos de hace 25 años, que hoy son 50 pesos, ¿sí? Pero hay que hacer el procedimiento para cancelarlo. Entonces, creo que todo eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Digo, los agentes inmobiliarios, revisar desde cuándo está desocupada la casa, quiénes vivieron ahí, si va gente en la noche, si no va gente, si va gente en el día, etcétera, etcétera. Porque hoy nos podemos encontrar casas en venta que pueden ser, en el caso de Tlajomulco, casas que fueron destinadas a narcofosas, ¿sí?
Y entonces ya estamos ante un delito y probablemente hasta una extinción del dominio, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante, el actuar personalmente. Yo creo que para mí es la esencia, el actuar personalmente, el saber lo que estamos haciendo, el saber, como dicen los bancos, conoce a tu cliente, ¿sí? El otro tema que también es muy interesante y que es lo que platicabas, es la preparación, ¿sí? La preparación. El Colegio de Notarios tenemos la obligación de prepararnos. En mi concepto es poco, deberíamos de ser más. Nos pusieron una carga de preparación de 20 horas al año, ¿sí? Que ahora con los medios de comunicación y con todo lo que nos dejó la pandemia, que son estas comunicaciones, me parecen muy importantes que se puedan cumplir, ¿sí? Y también tenemos que entender que la preparación también nos va a tocar a nosotros, porque antes de ser notarios somos abogados. Y viene la nueva ley de profesiones, donde ya viene la obligación de tener capacitaciones y cumplir con ciertas horas de preparación. Están a sus órdenes en la página del colegio, notariosjalisco.com, y ahí o en YouTube pueden buscar notariosjalisco.com y van a encontrarse en las conferencias que ya estamos dando en el colegio. Beneficiarios controladores, hay una que se dio en días pasados sobre la donación de órganos, que me parece muy interesante, ¿sí? Entonces, la idea es que el conocimiento sea universal. Entonces, sí tenemos la obligación de prepararnos y sí tenemos la obligación de ver cómo nos va a afectar, o cómo, yo no digo que nos va a afectar, en cómo nos va a motivar la nueva ley de profesiones o la reforma de la ley de profesiones para cada vez estar más preparados, porque además tenemos que estar preparados al día para poder dar el mejor servicio a la clientela y a la sociedad, que es a la que nos debemos. El otro principio que va de la mano con la preparación es actuar con calidad profesional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el notario requiere experiencia, que el notario requiere ir aprendiendo en el día a día. Nadie somos sábelo todos y todos necesitamos aprender de todos. En lo personal, yo creo que yo aprendo mucho de ustedes, de los abogados, cuando van a la oficina, me cuestionan, me ponen sus dudas, ¿sí? Porque no tengo la verdad absoluta y creo que todos ustedes pueden aportar y pueden hacer cambiar en un momento dado, con la ley en la mano, con el respeto, hacer ver que uno está viviendo en el error o cometimos algún error. Creo que es de sabios reconocer que nos equivocamos, aunque los notarios desgraciadamente no debemos, sí podemos, pero no debemos equivocarnos, tenemos que revisar cada vez más las cosas, ¿sí? Entonces sí me parece un tema de mucha preparación, porque esa preparación se va a ver hasta en la redacción del documento, ¿sí? Si yo uso una palabra desde entonces y en el siguiente renglón vuelvo a poner desde entonces, ¿sí? Pues vamos a ver que la redacción deja mucho que desear. Desde ahí se nota la preparación del abogado, ¿sí? O del notario. También tenemos la facultad de la reproducción de los documentos. A diferencia del notary public en Estados Unidos, aquí el notario latino tenemos la facultad, tenemos la obligación de guardar, reproducir e identificar a las partes, lo que no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos la función del notary public es totalmente certificadora y se acabó. Pero ojo, no se les olvide que ustedes pueden y nosotros podemos hacer uso de los tratados internacionales. Tenemos 2 tratados internacionales que me parecen sumamente importantes para ustedes y para nosotros, ¿sí? El Tratado de Washington, que es sobre el tema de los poderes, y la Convención de la Haya, que es sobre
legalización de los poderes o legalización de los documentos. Dos tratados que me parecen sumamente importantes porque ustedes pueden tomar un asunto de una persona mexicana en Estados Unidos que les haga un poder como ustedes lo necesitan, cuidando el Tratado de Washington, que debe ser un poder especial, identificar a las partes, etcétera. Son 10 articulitos. Que se los firmen allá, lo lleven al notary public, lo firmen ante el notary public, lo lleven al condado a apostillar y ese poder surte todos sus efectos legales en México en virtud del artículo 133 constitucional, que tienen los tratados la misma categoría de la norma constitucional, ¿sí? Entonces, esos dos tratados me parecen importantísimos, que los tengan en consideración, ¿sí? Por último, creo que el tema que también me parece muy importante es el secreto, ¿sí? El secreto profesional. Y el secreto profesional lo debemos guardar no solamente los notarios, sino también lo deben de guardar todo el personal que trabaja con nosotros, ¿sí? El secreto profesional nos obliga, ¿sí?, a quedarnos calladitos y a no decir muchas cosas que nos enteramos y muchas cosas que en ocasiones duelen no decirlas, pero que no las podemos decir, ¿sí? Creo que la confianza que se puede recibir por parte del notario, del cliente, no tiene precio y creo que también es que podamos quedarnos con eso hasta la tumba, con cosas que nos pueden decir. Nos pueden decir cosas muy importantes y muy trascendentales para la vida de la persona o para la vida familiar, ¿sí? Entonces, creo que el secreto es una función, es una obligación que tenemos y que además no solamente debemos de entenderla como una obligación y como un principio de lealtad, de honestidad, todo esto va junto, sino que también debemos de entender que la falta del secreto profesional, la violación al secreto profesional tiene consecuencias jurídicas como pueden ser consecuencias penales, ¿sí? Entonces, creo que tenemos una gama de actuación del notario muy interesante, una gama de mucho servicio y sobre todo creo que el notario está para servir y estoy convencido en lo personal que el notario, aparte de estar para servir, está para generar seguridad jurídica y darle al cliente satisfacción en sus problemas para la solución de los mismos, ¿sí? No entrar, y esto sí, en que esto es campo del derecho o esto es campo del abogado, no, creo que hay que entrar con eso de que estamos dando solución a los temas, ¿sí? Y creo que cada vez más el abogado y el notario, el abogado litigante, en un momento dado, vamos a tener que ir más de la mano para la solución de los conflictos. ¿Por qué? Porque así como ya está entrando en vigor cada vez más el día a día la solución de conflictos mediante los medios alternativos, la mediación, el arbitraje, etcétera, también el notario va a ir de la mano con todos para ir resolviendo los temas, ¿sí? Yo creo que el futuro de México en la abogacía, en el derecho, está en que todos caminemos hacia un mismo objetivo, que es la solución de conflictos y que esa solución de conflictos nos lleve a una cultura de la paz, ¿sí? Creo que es hacia donde tenemos que buscar llegar a la cultura de la paz para que al final de cuentas todos vivamos en paz. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Estamos abiertos y válido todo. Sí, adelante, por favor. ¿Le pueden pasar un micrófono, por favor? No está ahorita todavía en ese tema. Colombia sí lo tiene, México no. México lo único que tenía y que me parece muy importante rescatar, creo que la ley de convivencia, que la declararon inconstitucional, que se había hecho aquí en México, para mi gusto es una ley que debería de volverse a rescatar, y es una ley que debería de rescatarse por un tema que tiene que ver con el derecho, el concubinato. El concubinato
nos lo trata nuestro Código Civil en cuántos artículos. 3, 4, no llegamos a 5, ¿sí? Lo trata más el concubinato, la corte y materia fiscal, que digo, equiparando la materia fiscal al seguro social y ese tipo de prestaciones, que lo que nos dice el Código Civil, ¿sí? Pero fíjense, para que el concubinato se dé, tiene que tener hijos o cuánto tiempo de unión, 5 años, ¿sí? Y que ambos estén, ahí sí estoy de acuerdo, porque si no, no estaríamos hablando del concubinato, estaríamos hablando de otra cosa, que no estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte, que el concubinato, la concubina tiene derecho a pesar de que esté casado el señor o la señora. Creo que son cosas diferentes, ¿sí? Pero a lo que voy es a lo siguiente: el concubinato está legislado en 4 artículos del Código Civil y está legislado más que nada en el tema de alimentos, en las cuestiones de sucesiones, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué me tengo que esperar 5 años para que se declare el concubinato si las personas, la pareja, decidió vivir desde ahora en unión libre y haciendo vida en común? ¿Sí? Fíjense, si se hubieran casado, ¿sí? Por el simple hecho de haberse casado, el papelito, que el compromiso era el mismo, ¿sí? De vivir juntos, sí tiene derecho a la herencia. Sí tiene derecho a una pensión, ¿sí? Y acá, porque decidí vivir junto con mi pareja, no lo tengo. Para mí es importantísimo que se vuelva a rescatar la ley de convivencia para que entonces las parejas que deciden vivir juntas puedan regular sus cuestiones patrimoniales desde el principio y que entonces tengan derecho a heredar, ¿sí? Que tengan derecho, a ver, yo me cuestiono, una pareja, están viviendo, tienen 1 año juntos, él fallece, la casa era de él, la señora, la pareja, gracias y que te vaya bien, no tiene derecho a heredar. No tiene derecho a pensión alimenticia. Como que, porque no tengo matrimonio, el compromiso, esa voluntad, ¿qué es lo que genera, lo que genera los contratos? La voluntad de las partes, elemento, ¿sí? La voluntad, la capacidad. Si 2 personas mayores de edad conscientes deciden vivir y juntar su vida y hacerla en común, ¿por qué tengo que tener un papel? O sea, y les voy a poner otro ejemplo, y eso es fraude a la ley, si es que lo hiciera, ¿sí? Una pareja, concubinato declarado, tiene una niña de 15 años con incapacidad mental. El señor dueño de una propiedad quiere proteger a la niña, pero dice, si le pongo la propiedad a nombre de la niña y la necesita vender para tener una mejor calidad de vida, no la va a poder vender porque tenemos que irnos a la autorización judicial para poder vender, que les va a costar un tiempo y un dinero, ¿sí? Me dice, se la quiero poner a la señora. ¿Qué hago? ¿Donación o compraventa? Donación, ok, nomás que la donación… está exenta la donación del impuesto sobre la renta hasta la cantidad de 60,000 pesos y la casa vale 3 millones de pesos. Y claro, es a lo que voy. Entonces, por eso les digo, ¿qué hago? Donación, no hay matrimonio, ¿sí? Y lo que yo le puedo donar a una persona que no tengamos el vínculo de matrimonio, de pariente o de parentesco en línea recta ascendente o descendente, está hasta 60,000 pesos promedio, ¿sí? La casa vale 3 millones de pesos, se la dono a la señora para garantizar a la niña. El impuesto de la renta es el 20% del valor de la donación sin deducción alguna. 3 millones de pesos por el 20%, 600,000 pesos, ¿sí? Si hago compraventa, con la ley de lavado de dinero, tengo que poner de qué cuenta sale el dinero y a qué cuenta va, ¿sí? Y cobrarse, y no lo hay. Y si lo pongo en que se pagó en efectivo con anterioridad,
pues ya me metí yo en un problema como notario porque la ley me dice que solamente hasta 700,000 pesos en efectivo. En un testamento, ¿sí? Pero es la única manera, ¿sí? Por eso creo que es importante, ver lo de la ley de concubinato, de convivencia, porque esos temas se pueden legislar ahí. Era parte, y sin embargo, no he visto el por qué se declaró inconstitucional, pero creo que valdría, de hecho estoy platicando con algunas diputadas, porque ahora, fíjense, hay una cosa bien interesante, la mayoría de los diputados son mujeres. Entonces, creo que podemos aprovechar para hacer algunas cosas en beneficio de la sociedad. No, porque el 2665 te dice que solamente puedes designar beneficiario al esposo, a la esposa o a los ascendientes o descendientes. Pero si dejas a la hija, en ese caso, el problema es que va a recibir la casa y luego vas a caer en el problema de que si necesitas venderla, tienes que caer en el tema de la autorización judicial. ¿Sí? O sea, es una posibilidad, sí, o sea, y es otra posibilidad el testamento, ¿sí? En cualquiera de los dos podría, y está exento. Aunque, bueno, ya esto es nomás para terminar, la designación de beneficiario. Si ves, a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que lo que no cabía que en materia fiscal como materia penal es a la letra, que no cabe interpretación. Eso fue lo que me enseñaron, ¿sí? Pero luego ya me encuentro con el artículo 5 del Código Fiscal y me dice, lo que no cabe interpretación es en el sujeto, tasa, tarifa y base. En esas 4 cosas no hay interpretación, ¿sí? El sujeto contribuyente, ¿sí? La tasa, la tarifa y la base, ¿sí? Punto y aparte. Siguiente párrafo. En todos los demás casos se admite la interpretación de la hermenéutica jurídica o cualquier otro medio de identificación, de interpretación que se permita por la ley. Y en último de los casos, la aplicación del derecho civil federal, ¿sí? Entonces, bueno, ya no fue lo que a mí me enseñaron en la facultad, porque ese segundo parrafito no me lo habían enseñado, ¿sí? Pero fíjate, si vemos el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, te dice que están exentos los herederos y legatarios. ¿Y el beneficiario qué es? A ver, pero ya estás interpretando que es revocable, sí, pero no es personalísimo. Porque está entonces ahora te lo voy a cambiar. Ya no es con la reforma del 2665 bis, sino cuando estaba en el 1600 y pico. Entonces, cuando estaba en el 1600, ¿sí pagaba impuesto? Ya no están las reglas del testamento, están las reglas de la compraventa. Pero bueno, me están aplicando las reglas de beneficiario porque está en la del testamento. Es un solo inmueble, volvemos a lo mismo, es un solo inmueble, un solo beneficiario. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto que está exento del impuesto a la renta en el tema de sucesiones? Heredero y legatario. Ahí se los dejo, ¿no? Y no es tema de discusión si nos vamos a poner de acuerdo o no, pero ahí lo dejo. ¿Qué salida le doy yo? ¿Sí? Y luego, bueno, si lo quieren complicar más, es que cuando hagan el testamento no dicen que hay una designación de beneficiario y le dejaron en el testamento a otro hijo la casa y entonces ya se complicó más el asunto, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es preguntar si no hay designación de beneficiario, si hay designación de beneficiario y la quieren volver a dejar, entonces
manifiestan que es su voluntad que continúe la designación de beneficiario y que además lo nombran legatario respecto a dicho bien inmueble. Así, por aquello de que el día de mañana a la autoridad fiscal se le ocurra alguna interpretación diferente, cambiamos las reglas, ¿sí? Bien, si hubiera alguna otra pregunta. Muchas gracias. Sí. De este tipo de conferencias, de este tipo de ponencias, se deberían de multiplicar en beneficio de la comunidad jurídica. Porque hoy, con la claridad, con la lucidez que nuestro ponente tuvo para con nosotros, esa disposición y esa claridad de tener los artículos, las situaciones, nos ha enriquecido bastante. Le agradecemos enormemente su ponencia, su disposición, su pasión por el notariado y la cátedra que nos convoca a nosotros el día de hoy, que es la cátedra ministra en retiro, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, se siente muy orgullosa de que usted haya compartido sus conocimientos en esta semana jurídico y cultural previo a el Día de la Abogacía. Ruego para el señor notario un fuerte aplauso en agradecimiento. Aquí con nosotros se encuentra el maestro José Luis Tello Ramírez, quien es el presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, y de igual manera se encuentra el maestro Luis Iván Santana Ballesteros, quien es delegado de la Conferencia de Colegios y Asociación de Colegios, y a nombre de este consejo se le hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente. Adelante. Muchas gracias, maestro Juan José. Muy buenas noches a todas y a todos. Señor notario, nuestro reconocimiento y agradecimiento por esta gran cátedra, y téngalo por seguro que seguiremos molestando para seguir nutriendo a la comunidad jurídica de todos estos temas tan interesantes que nos pone en la mesa. Muchas gracias. Gracias a… Perdón. Sí, vamos a dar lectura al reconocimiento. Sí, perdóname. Muchas gracias. En mi calidad de delegado estatal de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM, es para mí un placer y un honor por mi conducta hacer la entrega de este reconocimiento, que es otorgado a través también del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, dentro de la cátedra correspondiente al Día de la Abogacía, en Guadalajara, Jalisco, respecto al Día del Abogado, a celebrarse el 12 de julio de este año. Columna de Derecho en América. Y se otorga el presente reconocimiento al abogado y notario público y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, abogado Jaime Eduardo Natera López, por su brillante y magistral conferencia en el marco de la Semana Jurídico-Cultural del 4 al 13 de julio con la cátedra El actuar del notario público, que se llevó a cabo en este honorable Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Firma en este reconocimiento la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igualmente lo otorga el maestro en Derecho José Luis Tello Ramírez en su calidad de secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. De igual manera, el magistrado Daniel Espinosa Licón en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco. Asimismo, el maestro Luis Albino Reyes Robles González, quien es juez y presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco. También signan y confirman este reconocimiento los presidentes que integran este consejo. Maestro Óscar Juárez Cárdenas, presidente de la Organización Mundial de la Abogacía. Abogada Lourdes Georgina Chávez Ramírez, presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, Foro Federalista, licenciado Alberto Orozco Romero, Asociación Civil. También el doctor Jesús Alejandro Cárdenas Magdaleno, en su calidad de presidente del Colegio de Abogados en pro de la excelencia de Jalisco, Asociación Civil. La doctora Felicitas Velázquez Serrano, presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, Mujeres Juristas, Asociación Civil. Abogado José Jesús Guzmán Guzmán, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, licenciado Roberto Larios Valencia, Asociación Civil.
Abogado José Ramón Alberto Leal Hernández, Delegado Nacional del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Magistrado Francisco Miguel Padilla Gómez, Presidente de la Asociación de Abogados, Licenciado Salvador García Rodríguez. El doctor Juan Martínez Álvarez, Presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, Constituyente Luis Manuel Rojas, Asociación Civil. Notario y Maestro Salvador Pérez Gómez, Presidente del Colegio de Abogados Civilistas del Estado de Jalisco, Licenciado Eduardo Aviña Batis, Asociación Civil. Maestro Juan José Ábalos Coronado, Presidente del Colegio de Maestros e Investigadores en Derecho de Jalisco, Asociación Civil. Maestro José Lucio Jiménez Ramos, Presidente de la Generación de Abogados, Licenciado Roberto Larios Valencia, Asociación Civil. Maestra Miriam Sánchez Rodríguez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Doctora Clarisa Berenice Pérez Valcorta, Presidente del Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia Restaurativa, Asociación Civil. Maestro Josué Hernández Madrid, quien es Presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM. Maestra María del Consuelo Jiménez Rendón, Presidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, Ribera de Chapala. Maestro Sergio Manuel Jauregui, Asociación Civil. Doctor Rubén Jaime Flores Medina, Presidente del Colegio Nacional de Abogados por el Derecho Prospectivo, Asociación Civil. Abogado Martín Álvarez Cortés, Presidente de la Barra de Abogados del Ramo Penal del Estado de Jalisco. Maestro José Guadalupe González Plasencia, Presidente del Colegio de Abogados Mexican American Bar Association, Capítulo México, Asociación Civil. Maestra Pamela Karina Lilibet Vega Hernández, Presidenta del Colegio de Abogados Jus Semper Loquitur de Jalisco, Asociación Civil. Licenciado Miguel Briceño Pimienta, Presidente del Colegio de Abogados del Foro de Jalisco, Asociación Civil. Maestro Octavio Temístocles Acosta Sánchez, Presidente del Círculo de Estudios Jurídicos de Occidente, y el abogado Alfredo Galván Chávez, quien es delegado estatal del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco. Nuevamente, señor notario, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Aprovecho este momento para invitarlos para el día de mañana, miércoles de julio, a la ponencia que estará a cargo del magistrado Antonio Flores Allende, quien es presidente de la Comisión de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, quien impartirá una cátedra presencial intitulada Retos y Desafíos del Poder Judicial en materia de transparencia. Están todos invitados. Les hago también una acotación. En el exterior de este recinto se encuentra una galería que tiene obras de arte, que contiene obras de arte que están a la venta, y estas ventas serán recaudadas para una asociación de niños con cáncer. Ahora bien, a todos los ponentes y a los asistentes les voy a pedir al grupo que la fotografía de grupo, que nos pongamos ahí.